José Luis Campos, con la colaboración de José Rodríguez. No te olvides, desde el jueves estamos listas. Que Dios reparta suerte. Bueno, pues cuando faltan solamente 10 minutos para que sean las 10 de la noche, vamos a hablar con el doctor. Doctor Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, ¿no? Porque de verdad que en esto del mundo del toro, si es alguien necesario, en esto me imagino que sois vosotros, ¿no? Los doctores, los que intentáis reparar lo que el toro hace, ¿no? Que a veces es imposible, ¿no? Bueno, al fin y al cabo nosotros no somos imprescindibles. Los imprescindibles son los corredores, los toreros, los participantes de todos los festejos taurinos, que son gracias a Dios los que más mantienen la fiesta. Entonces, bueno, nosotros simplemente estamos al quite para lo que pueda pasar. Ya, doctor, pero a veces es súper importantísimo, me imagino, saber qué evento o qué médicos cubren ese tipo de eventos, ¿no? Porque también hay a veces que a lo mejor uno le da un poco del reparo, ¿no? Es decir, cuidado, que a lo mejor no estamos protegidos. Bueno, al fin y al cabo, yo siempre lo he dicho, quien se dedica a este tipo de cirugía o se enfrenta al percance que puede realizar este animal son extraterrestres. No se atreve todo el mundo a realizar estas cosas. Entonces, bueno, todo el mundo yo creo que está preparado para enfrentarse a ello. Doctor, ¿cómo un hombre que está estudiando medicina o se dedica a la medicina da el salto al mundo del toro? ¿Cómo fue su caso? Bueno, pues sí que es verdad que al principio fue pues un poco desconocimiento, porque yo empecé a conocer este mundo, fueron varias pasiones. Entonces pues de ir a los festejos con los amigos poco a poco, pues te vas empapando de lo que es este mundo. Vas viendo que se necesitan equipos médicos para cubrir este tipo de festejos, y tú quieres empezar a formar parte. Pues poco a poco pues vas empezando con diferentes empresas y demás, y simplemente pues así fue la cosa, y poco a poco pues ha ido creciendo a estos volúmenes que tenemos ahora, y ya está. Hay momentos, me imagino, que de desánimo, ¿no, doctor? Bueno, desánimo pero sobre todo es al final de temporada, porque es muy dura la temporada. Tenga en cuenta que hacemos entre 200 y 300 festejos, entonces al fin y al cabo en octubre pues ya estás cansado. Son épocas que todo el mundo quiere irse a la playa de vacaciones, en el hospital estás pues saturado de todo el verano. Entonces, bueno, pues es mucha devoción. Entiendo con lo que me está diciendo, cuando termina la temporada, es decir, se vive en un éxtasis de trabajo, ¿vale? Que cuando de repente termina la temporada hay un bajón psicológico de decir, hostias, no sé qué, no es un término medio. Bueno, no es que sea bajón psicológico, es que es agotamiento físico, mental, un poco las dos. Pero bueno, al fin y al cabo es tu trabajo y es lo que tienes que hacer. Que luego también te digo por otra parte lo contrario, que estamos ahora en invierno, que luego lo echas de menos cuando estás 2 meses sin hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, es una mezcla de emociones un poco rara entre cansancio y satisfacción por haber acabado un año, pero bueno, es gratificante luego. Claro. Doctor, yo no sé si usted tendrá pueblos en este sentido de que donde sabes que casi siempre hay una acogida. Bueno, más nosotros hacemos, bueno, ahora un poco más Madrid, pero mucho la zona de Guadalajara. Y me imagino que habrá pueblos de alto riesgo, ¿no? Es decir, bueno, aquí casi siempre hay, ¿no? Sí, sí, es verdad. Por la cantidad de animales que sueltan,
tan con tantos años y en punta, sobre todo, que dices, hay mucho riesgo en esta zona, hay que estar más precavidos. Siempre estás precavido, pero sabes unas zonas que son más calientes que otras. Entonces bueno, pues tú ya te preparas para encarar esa temporada y dices, en este festejo hay que ir, si cabe, mejores profesionales que en cualquier otro. Y bueno, pues poco a poco es hacerlo un poquito en esa medida. Entre esos pueblos, no digo que me digas nombre porque si no lo quiere decir, ¿está más Madrid o Castilla-La Mancha? No, sin duda Castilla-La Mancha y Guadalajara en concreto. Ahí es más duro, ¿no? El trabajo, ¿no? Sí, vamos, no duro porque nuestro trabajo es el mismo, pero sabes que siempre por la cantidad de animales que la fuerza que tienen los animales, la cornada claro, fuerte, ¿no? Sí, muchas veces se sueltan pues animales de estos de corro que son de Navarra, sino sí, si creo recordar, pues de esos. Entonces es bueno, tienen una peligrosidad añadida y bueno, pero al fin y al cabo tienes que hacerlo y tienes que pasarlo. Doctor, una pregunta. Normalmente el pitón, ¿vale? Cuando penetra, si es astifino, ¿es más limpia la cornada de cuando uno te entra que está retocado? ¿Los daños son más duros? Sí, por regla general sí, porque ¿qué pasa? Lo mismo, lo mismo que es bueno para indirectamente el orificio, es como se produce como una onda expansiva, ¿vale? Que revienta, ¿no? Eso es, el pitón, una diferencia muy clave es que el pitón cuando es astifino es lo que usted ha dicho en este momento, que entra directo y no se astilla, ¿vale? ¿Qué pasa? Al contrario, cuando uno está arregladito, sí, es más redondito a simple vista, porque tú ves que el percance va a ser menor, pero si considera romper la fascia y producir una cornada envainada, es bastante peligroso. Y si sobre todo si entra dentro el pitón, se astilla sí o sí. Oh, Dios. Un pitón cuando entra en astillas, además de lo que hay que limpiar, bueno, además de curar las heridas que hace, hay que intentar encontrar todas las astillas para la infección, me imagino, ¿no, doctor? Todas, intentar limpiar lo máximo posible, sobre todo a presión. Y claro, evidentemente no te puede dejar ningún resto dentro, porque por pequeño que sea, eso te produce microinfecciones por dentro y bueno, pues puede tener repercusiones muy graves, sobre todo a la hora de la recuperación de los pacientes. Eso puede ser criminal. Algunas veces hemos visto en algunas plazas, en algunos pueblos, que sí que al toro antes de salir se le ducha, se le mete un manguerazo. Es aconsejable, escuchando lo que está diciendo, que ese tipo de manguerazos se efectúe mucho en los pitones, ¿no? No, bueno, realmente el tema de los manguerazos y demás es para quitarle estrés al animal. Pero pero ayudaría también a la hora de limpiar un poquito el pitón, a la hora de si tenemos la mala suerte de que penetre las infecciones, digo. Bueno, no, eso no tiene tampoco mucho que ver, porque al fin y al cabo el pitón ya de por sí es una zona muy sucia, entonces hay un montón de microorganismos en él que da igual que se le haya pasado agua o no, que los microorganismos están ahí. Simplemente nosotros tenemos que poner una dosis buena de antibiótico y prevenir al paciente todo lo posible de una posible infección después. Entonces entiendo, doctor, con lo que dice también es que es súper importantísimo los días después de la acogida, ¿no? Por si apareciera la infección. Eso es, nosotros somos un equipo que le encanta operar y reparar todas las jornadas que se puede en los quirófanos móviles in situ y trasladar a los pacientes al hospital para que no les tengan que tocar y meten en otra vez en quirófano.
Entonces, las primeras 24 horas después de una jornada son muy, muy importantes. Y sobre todo cuando realmente lo que es importante es hacer la cirugía in situ en los quirófanos móviles y la primera dosis antibiótica al paciente cuanto antes mejor. El cirujano de las ventas dice que muchas veces le viene bien ver la acogida para darse cuenta lo que le va a llegar. En su caso es difícil, ¿no? Me imagino el cierre por el campo, no sabe lo que le llega. Sí, es verdad que desde aquí mandamos un saludo grande a Padros Padre y a Chimo el hijo, el heredero, un magnífico equipo. Y bueno, sí, es diferente lo de, como usted ha dicho, las sueltas por el campo que una corrida de toros, porque es verdad que tú no estás muy lejos o incluso estás fuera del recorrido y no estás viendo el percance. Entonces juegas más con esa la sorpresa, con esa sorpresa. Que desde que te llaman o escuchan las sirenas de la otra ambulancia, de qué será, ¿sabes? Entonces, bueno, pero también es muy bonito. A mí el campo, por ejemplo, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué le encanta? ¿Por lo cómo se vive? ¿Cómo todo? Pues vamos, es que como mi familia es de la zona de Cuenca y de Castilla-La Mancha, pues es algo que se vive desde pequeñito. Entonces, bueno, pues es algo diferente. Y luego también a mí lo que me gusta mucho es, si puedo, con las asociaciones taurinas, poco a poco voy haciendo más amistad con ellos y conociendo a los encargados. Entonces hay asociaciones que tienen varios todoterrenos y bueno, pues me monto con mi torniquete, mis compresas, todo para hacer la primera asistencia por si acaso hay algún percance. Qué bueno. Y me voy al campo a verlo con ellos. Qué bueno. Si hay algún percance, pues le hacemos la primera asistencia allí y nos lo llevamos directamente a operarle al quirófano. Qué bueno. Bueno, ya lo ha dicho al principio, ¿no? Que su primer contacto fue como aficionado a esto, ¿no? Sí. De hecho, vamos, en los veranos nos íbamos en las fiestas de los pueblos con los amigos y ahí es donde conoces el mundo del toro. ¿Entiende que haya gente que esto no le guste y que lo quiera erradicar con tanta gente que le gusta? Bueno, hay opiniones para todo en esta vida y lo importante, bajo mi punto de vista, es que tengamos respeto. Cuanto más respeto se tenga por todo, mejor. Si a uno no le gusta, que no le guste, a nosotros nos gusta, pues nos gusta. Mientras tengamos respeto entre todos, mejor va a ir. ¿Cuántos años lleva en esto, doctor? Pues va a ser, esta temporada que vamos a empezar, la quinta. La quinta. ¿Ha notado que quizás va habiendo más gente, más afluencia? Sí, mucho más, y sobre todo gente joven. A la gente joven le gusta y yo creo que también ha cogido una parte que la gente joven quiere ir contra lo que le quieren prohibir. Entonces, cuanto más quieran prohibirle unas cosas, está pues más lo va a hacer. El efecto boomerang, ¿no? Está haciendo el efecto boomerang, ¿no? Sí, eso es buena noticia. Cuanto más jóvenes haya que le gusta la fiesta nacional, mejor futuro para la misma y menos papeletas para su abolición. Doctor, el otro día fuimos en Ciudad Rodrigo, la muerte de un aficionado. Tenía 70 años. Habría que intentar que quizás la gente de esa edad no esté en la plaza o en... Bueno, a ver, por cierto, Ciudad Rodrigo estuvo el equipo de Enrique Crespo, un súper amigo. Desde aquí le mandamos un abrazo grande.
Y nada, bueno, pues lo de la edad de los festejos taurinos es relativo. Digo, es lo que estar lo que es en la plaza, en el ruedo. Estar en la plaza, pero es que volvemos a la situación que hemos hablado antes. Alguien a nosotros no nos molesta, lo respetamos, que nos quieran prohibir las cosas y nos parece mal, por así decirlo. Entonces, que tú le quieras prohibir a una persona ya adulta que está bien de la cabeza y demás estar en la plaza, todos sabemos que el toro es un animal que te puede matar. Entonces ya es cada uno con la decisión tomarla, si quieres estar o si no, y si quieres correr ese riesgo. Yo, por ejemplo, yo no lo voy a correr. Claro. Bueno, doctor, cogidas que no se pueden borrar de la cabeza. Bueno, pues que encima es la más gorda que hemos tenido, y la de mi amigo Eugenio Martín, el Mani. Por la cantidad, por cómo fue, yo no la vi precisamente, y nosotros estábamos lejos, y fue en pleno campo igual. De hecho, ese día yo no me fui, yo no conocía a nadie de la comisión, y era el primer año que hacíamos ese pueblo, era Tortola de Henares. Lo que pasa que yo ya cuando soltaron al animal sí que lo vi cuando lo soltaron en la plaza, y vi su comportamiento y no me gustó nada. Entonces bueno, tampoco me esperaba que fuese él, y sobre todo pues el destrozo que tenía por dentro y la paliza tan grande que tenía. Cuando le llega allí, encima ves que es un conocido y el destrozo que lleva, ¿cómo se consuela o cómo se intenta fingir? Porque me imagino que eso es fundamental, ¿no? A la hora de atender a un paciente, en que no le vea nervioso, ¿no? Me imagino. No, sí, eso es clave. Eso son percances muy fatales, por así decirlo. Y nada, es difícil, lo más difícil, yo digo siempre, que es mantener la calma. Pero bueno, yo creo que es la virtud de las personas que nos dedicamos a esto, y es mantener esa calma en los momentos más críticos posibles. Y ya le digo, da igual que un paciente sea conocido tuyo que no sea conocido. Es verdad que ver una cara conocida pues te va a dar más respeto, pero es tu trabajo, y paciente que tienes que tirar adelante y salvarle la vida. Ya, no hay más. Lo que pasa que, doctor, si el paciente está consciente, bueno, a nosotros nos gusta que los pacientes, de hecho, mientras les operamos, estén conscientes. De hecho se les suele poner muchas veces una dosis de sedación para que ellos puedan hablar con nosotros, aunque no se estén enterando de nada, ¿sabes? No les está doliendo, no se están enterando de nada, pero nosotros a su vez le podemos preguntar: ¿qué tal vas? Y que nos digan: bien, no me duele. Es muy importante para nosotros que siempre el paciente mantenga su confort. Doctor, esa acogida, esa jornada, imagínense que yo soy el paciente. Usted está, nada más ver, ya sabe lo que tengo, que es terrible, y en ese momento de sedación que usted me está metiendo mano, yo le digo: doctor, ¿cómo está? ¿Cómo la tengo? ¿Qué le dice? Siempre, a ver, esto a lo mejor no es, no te voy a decir la verdad o lo que no quieres escuchar. Nosotros somos hábiles y te vamos a decir: pues sí, está bien, ya estamos terminando. Y tú no eres consciente del tiempo, ¿sabes? Entonces bueno, pues en realmente es un poquito que jugamos con eso. Doctor, ¿se le ha muerto alguien
nunca y toco madera, que estoy en mi mesa y en mi escritorio, que es de madera, que no me pase nunca. Pero sí le ha llegado, ya sin posibilidad de pregunta. No, tampoco a nosotros tampoco. De hecho, nosotros hemos sacado a todos los pacientes que hemos tenido bien y operados, y bueno, si alguno que ya tenía sus enfermedades de base, pues hemos visto que por la evolución no de la jornada, sino de sus patologías de base, no ha podido soportar una intervención de tal calibre, pues en la UCI y tal, a lo mejor las semanas después, y ha fallecido. Creo que eso ha sido un paciente, pero por el resto ninguno. Sabe que en esto algún día llega, ¿no, doctor? Sí, bueno, sí, tenemos que vivir por desgracia con eso, pero si pensásemos en eso precisamente todos los días, sería muy duro, ¿no? Vamos, que no haríamos ni un festejo ni medio. Me imagino que cuando uno cubre un evento o un festejo y no pasa absolutamente nada, uno es como, bien, lo hemos conseguido, ¿no? Sí, bueno, tú vas es como siempre yo le digo a los chicos, vamos a los pueblos con la mentalidad de que vamos a actuar. Si estamos allí y acaba el festejo y no ha habido ningún percance, estamos hablando de cosas serias, ¿vale? Pues te viene feliz a casa. Si ha ocurrido un percance y tenemos que intervenir a alguien, pues posiblemente nos venimos también felices porque hemos podido solventar ese percance. Entonces, bueno, al fin y al cabo el fin último es gratificante, y yo lo veo una manera muy positiva, diferente al hospital. Doctor, está claro que la gente que tiene que estar allí en camilla es súper importante, pero luego yo no sé si tendrán parte del equipo que esté fuera en este caso de la mesa de operaciones, intentando tranquilizar a los amigos, a los familiares. Hombre, sí, muchas veces, y en los festejos, por ejemplo, hay una persona que se viene con nosotros siempre, que no es sanitaria, porque como psicólogo, ¿no? No, le gusta muchísimo esto, y es mi hermana, que le mando un abrazo desde aquí, un beso gigante. Es una parte fundamental en esto, y bueno, pues parte anímica, parte de esto, para poder llevar a cabo la temporada. Yo hablo mucho con ella, y es una parte que nos ayuda mucho. Llámalo psicólogo o llámalo como quieras. Entiendo que su hermana es esa parte entre el quirófano y la gente que está esperando, ¿no? Eso es, porque mi hermana sí que cuando hay un percance pasa con nosotros al quirófano, pero porque le gusta y no tiene ningún problema, pero sí que es verdad que entre los familiares y nosotros, pues es una persona que también media un poco en ese sentido. Sí que nos gusta a nosotros, en cuanto hacemos una intervención a alguien, inmediatamente uno de nosotros sale del quirófano móvil, y como si fuese un quirófano de un hospital, a tranquilizar. Los familiares son los primeros. Oye, ya ha venido tal, hemos hecho tal intervención, está bien, y vamos a ir a Guadalajara, a Madrid, a tal hospital, para controlarle esto. No le van a tener que intervenir y tal. Eso es fundamental en la gente que viene con nosotros, es imprescindible. Claro. Los familiares son los primeros. Claro, es que tan importante es ese hombre que intenta cortar esa acogida, como la persona que intenta cortar el llanto o la ansiedad de la persona que viene, que su padre o su hermano o su novio está ahí y no sabe absolutamente nada, y lo último que le han dicho es que le cogió un toro. Es que tiene que ser, tiene que ser horroroso, ¿eh? Para los familiares es muy duro, y sí que es verdad
perdón, que cuando nosotros es una cornada muy gorda, ya te digo, de gran calibre, que nos estamos 30-40 minutos con el paciente dentro, sí que a lo mejor en mitad de la intervención le decimos a los médicos intensivistas o anestesistas que vienen con nosotros: oye, salir fuera y avisar a los familiares de que todo está bien, de que nos quedan 15 minutos, estamos cerrando o lo que sea. Es muy importante jugar con la psicología de los familiares, y yo creo que es una parte humana que tienes que tener en todo momento. Claro, Dios, es que solamente ponerme en la piel de esas personas ya se me pone la carne de gallina, de verdad. Doctor, qué difícil, claro, es esto, qué difícil es. Bueno, hay que, como cualquier otro trabajo, también es difícil montar una casa, y ahí están los albañiles, ¿sabes? Poniendo ladrillo uno encima de otro. Pero, joder, es que aquí en este caso estamos hablando de intentar reparar una persona, ¿eh? Bueno, pero al fin y al cabo yo es lo que sabe hacer. Esto de la cirugía es como una carpintería. Uh-huh. Tú armas una puerta y tú tienes que poner clavijas y todo. Pues esto es igual. No tienes una puerta al frente, pero tienes una persona. Doctor, entonces, cuando el otro día estuvimos hablando con el PETA, se te rompe una vena, ¿cómo se empalma una vena con otra? Es que tiene que ser un trabajo eso de ciencia ficción. ¿A qué se refiere con lo de empalmar una vena con otra? Una vena. Cuando el cuadro te rompe una vena, sí, la tiene que destrozar. ¿Cómo se consigue intentar reparar una vena que está partida? Es que... Bueno, a ver, partamos de la base que cada pescante es diferente, ¿vale? Pero bueno, tú simplemente tienes que tener claro en qué ciudad, en qué posición y en qué lugar del cuerpo humano ha sido, en qué direcciones va, y luego evidentemente los vasos que tiene alrededor que puede tocar. Entonces si va en eso es la trayectoria, ¿no, doctor? Lo que llama muchas veces la trayectoria, ¿no? Eso es las trayectorias, eso es. Entonces sabemos que si la sangre va a ir en sentido ascendente, por así decirlo, lo que tú tienes que intentar cortar es el sangrado arterial, ¿vale? Si te va de abajo hacia arriba, el que vas a cortar es el sangrado venoso. ¿Por qué? Porque es la sangre que vas a meter hacia el corazón, ¿vale? Entonces, y al contrario, si va de arriba a abajo, tú lo que tienes que intentar cortar es el sangrado arterial, que es el que suministra el oxígeno a las células del cuerpo. Joder, es que, ¿vale? Es que nos resulta tan difícil. Pero claro, usted está acostumbrado a esto, ¿no? Es decir, esto de arriba, este de abajo, pero joder, es que claro, ahora mismo me está rompiendo la cabeza. Es decir, Dios, ¿cómo puede en ese momento, ¿no? En ese momento pensar aquí, para allá, tal. ¡Oh! Pero bueno, al fin y al cabo es no pensar. Claro. Tener claro las decisiones que tienes que tomar, son milésimas de segundo. Entonces bueno, con esas dos pautas que yo he dado, tú tienes en un miembro entero para cortar dos direcciones de sangre. Entonces cuando clampas abajo, tanto en el sentido encima de la rodilla como en el muslo al lado de la cadera, son las dos direcciones prácticamente críticas que tienes que cortar. Entonces tienes mucho terreno ganado. ¿Y cómo se repara la vena? Porque si la vena está destrozada a lo mejor 2 centímetros,
¿Cómo se consigue esos 2 centímetros? ¿Que se estira la vena o...? No, con mucha paciencia y con hilos muy finos, muy finos. Dios, qué trabajo es eso. Nosotros, aparte de lo que llevan los quirófanos y UBIs móviles, nosotros aparte llevamos material como si fuese un hospital de campaña, en el que llevamos suturas vasculares y todo, que son se llaman, por ejemplo, de 6 ceros, que son las que se suelen utilizar en esos vasos. Es decir, tú una sutura llamas 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, cuanto más cero tenga, más fina es. Entonces, bueno, también tenemos en el quirófano que nos ponemos unas lupas de aumento, entonces nos ayuda mucho a reparar esos vasos. Claro, por eso, doctor, muchas veces cuando vemos cornadas que son graves, hay una cicatriz tremendamente grande, porque para intentar reparar esa vena hay que abrir, hay que separar las cosas para poder ver la vena, para poder conectarla, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, claro, eso hasta llegar a las venas las venas gordas están profundas, entonces o el pitón ha roto prácticamente toda la fibra musculares hasta llegar a esos vasos, o tienes que ir tú minuciosamente separar con separadores que tienes y con valvas profundas para poder acceder a esos vasos. Claro. Joder, claro, es que vemos a veces cicatrices que son realmente tremendas, Claro, es que hay que... Es que luego hay cornadas muy fuertes, entonces que a lo mejor tienen un agujerito de nada, pero claro, luego por dentro tiene un destrozo criminal. Y hay que abrir toda esa cornada tan grande, ¿no? Hay que abrir todo eso. Sí. Bueno, pero cada vez estamos intentando abrir menos las heridas. Ya, pero cuando hay que buscar la vena... Sí, bueno... Dios. Intentas igual no abrirle una pierna en canal. Claro, eso pasa como por ejemplo, a ver, no tiene nada que ver una cornada, pero por ejemplo como pasaba con las mujeres con la cesárea, ¿no? Que te abrían media tripa y ahora te la hacen debajo del vientre pequeñita y te sacan el niño, y ahora eso es estupendo. Sí. A las princesas, en vez de parir, van directamente a la cesárea. Es decir, antes era una cosa traumática, ¿no? Bueno, la cesárea es... Claro, todos vemos la cicatriz pues sumamente pequeña que se hace actualmente, pero realmente a ti la parte muscular y la pared te la han abierto entera de la tripa. Lo que pasa que, claro, tú has abierto con separadores y has estado tirando de esa musculatura para poderte hacer hueco y sacar al bebé. Claro, eso es decir, tú ya sabes a dónde vas y lo que tienes que hacer, que no tiene nada que ver con una cornada. Claro, que te encuentras un orificio y tienes que abrir hasta encontrar a ver lo que ha hecho. Eso es. Pero bueno, realmente por eso siempre nosotros cuando hay una cornada, yo tengo una frase y que la digo siempre: si tú no metes los dedos, estás perdido, porque evidentemente metiendo los dedos en el orificio tú ves hacia dónde va el percance. Entonces según vean tus dedos hacia dónde van, ahí tienes que explorar y ahí donde vas a hurgar. Dios, doctor, de verdad. Dios, me estoy viendo esa imagen. Dios. Alguien de lleva 5 años en esto, pero muchas veces esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, eres apto hasta que te pones a circular, que luego te das cuenta que no. A ver, está claro que contándome lo que me está contando usted ahora de los dedos, yo creo que me iba a desmayar o simplemente yo no podría verlo. ¿Alguna vez algún miembro de su equipo o alguien que pensábamos que a lo mejor estaba capacitado para eso, cuando ha hecho usted esa maniobra o ese tipo de cosas, habrá dicho, yo esto No, porque además nosotros sí que tenemos una premisa y es esto, aquí tenemos que ser gente cualificada, no va a venir gente
por ejemplo, que en un hospital esté especializada en oftalmología, que no tengo nada en contra de esa especialidad, al contrario, es maravillosa. Pero quiero decir que aquí hay que tener especialistas muy cualificados, con unas especialidades quirúrgicas concretas, y las personas que se dediquen a la UBI móvil pues con sus especialidades, y cada uno en su sitio, no mezclarse uno que sabe de UBI irse al quirófano o al contrario. Entiendo que lo que me dice es que esto es como si fueras a la guerra, y a la guerra tienes que ir con los mejores, es decir, con experiencia acreditada, ¿no? No puedes ir con uno nuevo. Así es, eso quería decir, pero no tan directo. No tan entendible, ¿no? Para la gente normal, ¿no? Claro. Doctor, ¿cuándo alguien de su equipo llega a un percance duro y tiene que suspender el evento? Bueno, sí que es verdad que es raro que nosotros suspendamos un festejo, pero te lo voy a explicar ahora muy rápido el porqué. Porque nosotros dentro de los equipos, te estoy hablando por ejemplo de Castilla-La Mancha, ¿vale? Dentro de los equipos que llevamos adaptados a los festejos, nosotros cubrimos tanto el equipo quirúrgico como el equipo de traslado, es decir, el médico y la ambulancia que va en la UBI móvil. ¿Qué pasa? Nosotros, el equipo, sobre todo de la UBI y la enfermería, nos gusta llevarlos súper versátiles, con el objetivo de, si hay dos percances a la vez, intentar operarles a los dos pacientes a la vez. ¿Qué pasa? Evidentemente nosotros no vamos a suspender un festejo porque tenemos medios suficientes. Entonces hemos operado al primer paciente y se va con una UBI al hospital, y en el momento que estamos terminando de operar al siguiente se va la otra UBI y viene el anterior, mientras que el equipo quirúrgico completo nos hemos quedado en el festejo. Entonces no hay motivo para suspender, a no ser de que luego ya haya tres pacientes a la vez, o un paciente muy muy grave que tiene que venir en el helicóptero, pero por decisión nuestra no se ha suspendido un festejo nunca. Joder, pues eso dice mucho, ¿no? Entonces bueno, a nosotros es que nos gusta trabajar de esa manera, pero ¿por qué? Porque se piensa más que nada en el paciente, el primero, por supuesto. Intentar tener los menos medios posibles para abarcar lo máximo de ese paciente. Entiendo, es decir, doctor, entiendo que cuando ha dicho lo de la UBI, hay una UBI, como se puede decir, a lo que hemos hecho la mili, que está de retén, ¿no? Allí, ¿no? Me imagino, ¿no? Esperando si tiene que ir o no, ¿no? Me imagino, ¿no? No. En cada festejo taurino, por ejemplo, ¿sí? depende de la comunidad autónoma, pero suelen ir una o dos ambulancias. Yo digo UBI, ya de ese tipo yo no controlo tampoco mucho de que si una es más UBI móvil y otra yo pensaba que había una en otro sitio, que cuando había orden de retirar llegaba otra y se colocaba en su sitio. No, las tienen allí. Lo que pasa, la empresa de ambulancias suele llevar por ejemplo, te hablo de Castilla-La Mancha, dos vehículos de UBI que en las reses mayores y una UBI en los festejos menores. Entonces, bueno, sí que es verdad que en los festejos menores estás un poquitín más vendido en cuanto al traslado del paciente, pero nosotros solemos hacer de tal manera que aunque se vaya tampoco suspender el festejo, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos un equipo quirúrgico entero, completo, con un quirófano móvil, y podemos operar a alguien, pues en el momento que, mientras estamos operándole, poniéndole anestesia, tal, durmiéndole y eso, ha vuelto la otra UBI móvil. Entonces
Cuando terminemos la intervención le sacamos del quirófano y el paciente puede ir al hospital ya. Una vez que se opera, el paciente se va, luego hay, no sé si al año siguiente se ve, no hay una comunicación con usted de agradecimiento o simplemente para ver la evolución del paciente después de esa acogida, no sé si... Bueno, sí que es verdad que a nosotros nos gusta mucho el hacer seguimiento de los pacientes, de cada paciente individualizado. Nosotros bajo su permiso, ya te digo, ya como te he comentado antes, nos gusta que lleguen al final de la cirugía, pues a lo mejor está groggy por la sedación, pero está totalmente consciente, es decir, o bien los familiares o bien el que te han dado los datos, tú le comentamos, oye, ¿te parece que hablemos estos días para hacer el seguimiento? Preguntaste qué tal y eso. Y el paciente, aunque está ingresado en el propio hospital, a nosotros nos va comentando qué pasa. Si es verdad que como tenemos médicos y enfermeros en casi todos los hospitales de Madrid y de Guadalajara, es muy fácil hacerles el seguimiento y por lo menos uno de nuestros médicos va a visitarle los días que esté en el hospital para hacer ese seguimiento y comunicarle al equipo la evolución. Vale. Sí que es verdad que muchas veces en épocas críticas, que a lo mejor coinciden 9 o 10 pueblos cada día, eso prácticamente imposible, macho, porque estás para arriba, para abajo, e incluso yo hay veces que sí que he ido después de hacer los festejos a las 10 de la noche, me pasa por el hospital de Guadalajara a ver qué tal estaba el paciente, pero es complicado eso. No. Doctor, sí que es verdad que yo a veces he visto muchas veces en pueblos en que va gente con muletas, es decir, gente que ha recibido una cornada, que por ejemplo sabe que está usted en X pueblo de Guadalajara, a que le eche un vistazo. Eso sí que ha pasado muchas veces, ¿no? Sí, y eso no hay ningún problema por hacerlo. De hecho hay personas que han venido y han acudido a nosotros porque sabían que estábamos aquí, que han hablado previamente con nosotros y a lo mejor han sufrido un percance en otro pueblo, pero no están conformes en la actuación, o le han dicho en una cornada envainada que no tenía nada y te vienen con dolores a los días, y evidentemente hay cornadas envainadas que, por ejemplo, cuando llevan una semana de evolución, eso se forma una pelota de líquido por dentro que no se pueden abrir para drenar, ¿no? Entonces, bueno, les tienes que hacer medidas de confort. ¿Que es difícil encontrar una cornada envainada? Pues es más frecuente de lo que creemos, ¿eh? Se tiene que abrir, por ejemplo, imagínese, doctor, recibe la cornada envainada en ese momento. Claro, sí. Él ve que no tiene ninguna cornada, pero en ese momento a lo mejor hay que abrirle para ver si la tiene o no la tiene, y luego dice, oye, si no tiene nada, ahora tengo aquí una cicatriz. No todas las cornadas envainadas hay que abrir. Estos años atrás también se creía que sí, pero bueno, realmente esto lo hace la formación y el querer formarse en estos campos y con otros especialistas que también no hacen cirugía taurina, pero por ejemplo con médicos vasculares, hablar con ellos que te den consejos y pautas. Y no todas las jornadas envainadas se tienen que abrir. De hecho, hay jornadas envainadas que han tenido algún recortador en nuestros festejos, en un gemelo o algo de eso, que no ha roto ningún vaso por dentro, y por supuesto que la fascia muscular tampoco, y los inoduros están conservados. Y simplemente hay que hacer medidas de confort, presión durante los primeros 7 días, es decir, primero, evidentemente en los festejos tú en quirófano móvil tienes una venda compresiva, no tienes una media, pero sí el consejo que yo doy siempre y que está viniendo muy bien es en la primera farmacia que vean,
comprarse una media compresiva y ponérsela al menos los 7 primeros días, excepto para dormir. ¿Eso qué hace? ¿Qué mejora te hace? Pues cuando es un tratamiento conservador que se trata una cornada envainada, por ejemplo, en el gemelo o en un muslo que no ha roto ningún vaso por dentro, que tú lo ves a simple vista. Simplemente se trata como si fuese una rotura fibrilar en los deportistas. Como cuando uno juega al fútbol, ¿no? Una cosa así, entiendo. Eso es similar. Entonces es algo que te va a doler mucho, pero bueno, por eso de ahí también la presión. Cuanto más presiones ejerzas, más horas lleves la media compresiva, mejor te va a ir. Y la evolución va a ser más temprana. Joder, doctor. Y más rápida. Me quedo alucinado cada vez que hablo con gente como ustedes, de verdad, sinceramente. Esto es un mundo tremendo, de verdad, Es un mundo muy muy amplio, entonces, pero como todo, no somos ni más ni menos que nadie. Simplemente pues estamos intentando hacer nuestro trabajo, y lo que hay que intentar pues es hacerlo lo mejor posible, siempre pensando en las personas. A ver, esto es difícil, ¿no? Pero porque esto hace muchos años, ¿no? Muchas veces me gusta preguntarle, pero claro, tampoco es para ponerle a nadie una pistola, ¿no? Es decir, lo de Paquirri en condiciones normales se hubiera solucionado. Sí, actualmente con los medios que hay y la evolución que hay en todo, por supuesto que sí. En aquella época, con esos medios era imposible. Bueno, y claro, evidentemente toda la vida evoluciona, y los medios y los conocimientos igual. Entonces claro, cuanto más años pasen, más documentación haya, más podamos formar a profesionales, mucho mejor. Y los que salgan, que es la idea, es que en un futuro salgan profesionales el doble de preparados que nosotros. Claro. Informaciones que le digan lo que ha pillado, lo que ha roto, lo que ha desgarrado, ¿no? En la situación en la que hizo el toro, ¿no? En ese momento. Le perdí. Digo que cuando habla de información es que, por ejemplo, sepa el día que le pilló a Paquirri qué vena rompió, qué destrozo tenía, ¿no? Para hacerse una idea si se podía saber o no, entiendo, ¿no? Con eso de la información, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, esto de la medicina, la enfermería, todas las carreras sanitarias, que sobre todo estás trabajando con personas, hay que estudiar mucho, echar muchas horas en casa, práctica. Entonces, bueno, antiguamente no se tenían los mismos medios, los mismos conocimientos, pues como cualquier cosa en esta vida. Y bueno, pues poco a poco pues vamos evolucionando en eso, incluso con medicaciones mejores para mejorar la calidad de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas, otros tipos de anestesia. Evoluciona todo mucho y muy rápido. Doctor, a ver, Francia, la verdad que tenemos que aprender mucho de ellos, porque la verdad que están empezando a defender la fiesta como nosotros no la estamos defendiendo. Están poniendo toros muy serios. Hay pueblos de Francia que realmente son súper turistas, pero igual que tenemos que aprender de ellos, yo no sé, porque no tengo información, pero a simple vista la acogida de Fandiño, no sé hasta qué punto, ¿no? Simplemente visual me llama mucho la atención que acabara en muerte. ¿A usted no? Bueno, la jornada de Iván Fandiño, vamos, si no recuerdo mal, fue directamente al tórax, ¿no? Al riñón, ¿no? Creo que le coge de... Sí, prácticamente, sí. Un poquitín más abajo, pero al final por debajo de la caja torácica y hacia arriba. Sí. Esos son percances, pues como el que ha tenido este mes pasado, bueno, hace 2 semanas, el compañero Enrique en Ciudad Rodrigo. Son percances que son prácticamente mortales
los pacientes llegan prácticamente para morir en la mesa del quirófano. Es que no, en esos percances tampoco se puede hacer, por muy buenas manos que tengas, no se puede hacer nada, porque le atraviesa todas las estructuras y le acaba reventando por dentro. Entonces bueno, sí que es verdad que hace unos años tuvimos una parecida, que gracias a Dios no tocó estructuras porque se salvó, porque el paciente no estaba delgado como un torero, estaba tenía un poco más de kilos y se salvó por eso, pero claro, por tener unos kilos de más el paciente le pilló en el suelo, fue un encierro por el campo, pero le cogió del suelo y le levantó para arriba. ¿Qué pasa? Al tener más kilos, el toro no pudo hacer tanta fuerza para levantarlo, entonces el pitón se le metió por debajo del corazón. Y tuvo mucha suerte por eso. Entonces entiendo que en este caso tuvo la suerte de que su gordura le hizo como de un chaleco antibalas. Toda la grasa que él la grasa del peso a mayor volumen, pues el toro tiene que hacer más fuerza desde abajo y cabecear mucho más. ¿Qué pasa? Pues cuanto más kilos tengas encima, más le va a costar. Entonces menos puede meter el pitón dentro del cuerpo. Fíjese, doctor. Entonces, bueno, la gordura es bueno para unas cosas y malo para otras. Dios, yo es que me quedo alucinado, ¿no? Cuando le tienes que decir al paciente, estás gracias o estás vivo por estar gordo. Sí, eso. Y se lo dije, no le dije por estar gordo, pero le dije porque era un chavalito joven. Le dijo, estás fuerte, por estar fuerte, ¿no? Directamente te has librado porque pesa, porque estás un poco más gordito. Así se lo dije. Madre mía, doctor, me imagino que ese chico cuando se pusiera bueno, yo me pongo en su lugar. Hombre, al fin y al cabo tú hay caras que te acuerdas y caras que no, pero ellos siempre se acuerdan de ti y te ven en pueblos y te dan las gracias. Oye, ¿te acuerdas? Tú mira, y te enseñan la cicatriz o lo que sea. Entonces es gratificante también eso, y un orgullo que la gente, pues, oye, por lo menos te vea y te dé un abrazo en el sitio que te vea, ¿sabes? Las cicatrices se cuentan por puntos, me imagino, ¿no? ¿El qué? Las cicatrices a veces se cuentan por puntos, ¿no? Para un ejemplo, ¿qué puntos más grandes ha dado usted en una cicatriz? A ver, no es que se cuenten por puntos, sino que cuanto más ahora lo que solemos hacer es nosotros cerrar casi todas las heridas con grapas. Las grapas también te ayudan mucho, pero a mayor tamaño a mayor longitud y tamaño de la cicatriz, pues más grapas se ponen. La máxima que ha puesto, doctor, por curiosidad. Pues yo creo que unas 20-25 gradas. El muslo entero en horizontal. Dios, no se lo digo porque claro, que le enseñen la cicatriz, imagino que el de las 20 grapas se tiene que bajar el pantalón. Bueno, esto es algo gracioso que se decía antes. Antes los recortadores decían, córtame un poco más con el bisturí, así faldo entre mis colegas. Claro, yo muchas veces he dicho que yo primero que no me pille el toro, pero si el toro me pilla y me deja herido, que me haga una cicatriz que se pueda ver, ¿no? Es decir, si me lo hacen la pierna me pondría pantalón corto todos los días. Claro, sobre todo que te haga una pequeña, sin riesgo ninguno, claro. Que se te quede una pequeña marquita y si quieres ligar con una chica se la enseñas y mira qué valor ha tenido este chaval. Sí, digo, mira, un toro, pero claro, ya no diría que es una pequeña cogedita, ¿no? Yo diría, aquí el doctor me metió los dedos, estuvo aquí. He estado 20 días en el hospital y con fiebre y con todo malo.
pero me he vuelto a poner otra vez. Oh, Dios. Oye, sí, yo esto es una broma. Siempre digo que sois de otra pasta, tío, los recortadores. Doctor, esto es una broma porque, claro, yo primero, si me pasa, será por un accidente, y si quiero faldar, faldaré, pero por eso. Pero estos que le pasan de verdad, que le pilla el toro, que le pones 20 grapas y que luego se vuelven a poner, eso es increíble, ¿no? Mira, se lo dije el otro día a Sergio, que un recortador también de Morata, del podcast Quien Dijo Miedo, y es un majísimo, un abrazo desde aquí, que a mí me parece que eran talibanes, los recortadores, los toreros y demás, son de otra pasta. Totalmente. Y muchas veces te dicen, no quiero anestesia. Oh. Recuerdo una vez en USE por la noche, en un concurso de recortes, nada, le pegó un puntacillo o de nada. Sí. Pero dijo, nada, esto no me pongáis ni anestesia, que quiero salir otra vez. Oh. Y fue imposible, local y ya está. Dios. Y estaba otra vez saltando. Madre mía, esta gente de verdad es increíble. Nada, son hombres de hierro, y cada vez me doy cuenta que es como si fuese su droga el toro, y tienen tan el amor por el animal que bueno. A ver, yo creo que tienen que tener la misma raza que es el toro bravo, porque a veces alguien me lo dijo un día, que el toro bravo se distingue es distinto a los demás, porque cuando el picador le pica, recibe dolor, en vez de huir, le llamas otra vez y vuelve. Y esto es como a los toreros, el toro te coge, te hace hecho polvo, te hace una cicatriz, pero te vuelves a poner. Es decir, que al fin y al cabo el toro y el torero son almas gemelas. Sí, es como si fuese su adrenalina. Yo soy, vamos, una anécdota. Nosotros solemos hacer, pues cuando el tiempo nos lo permite y eso, una capea de médicos. Entonces bueno, pues me puse en delante de una becerra, que por cierto me pataleó entero, pero aún así yo sentí eso, que dije, me ha revolcado, pero por mis narices le tengo que dar un capotazo. Me ha cagado, me ha meado, pero me pongo delante otra vez, ¿no? Entonces me dio para descubrir lo que ellos sienten, ¿sabes? Dios. Entonces esa adrenalina y no lo sé, yo creo que para ellos es muy importante, y no se la vamos a quitar tampoco de la cabeza, si no podemos. Bueno, doctor, de verdad, un auténtico placer hablar con usted, contarnos estos relatos que nos ha contado, darle las gracias por esas manos, que sigan trabajando igual de bien, y que ojalá siga con esas estadísticas, que no pierda a nadie en el quirófano. Muchas gracias a vosotros, a los oyentes, a todos los seguidores del mundo del toro, y que gracias a vosotros por crear esa afición, que sois unos verdaderos artistas por mantener la fiesta nacional viva. Recuerdo de nuestro jefe de contenidos, que le ha encantado también la entrevista, me ha dicho que se lo diga de su parte, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo grande. Buenas noches y descanse, doctor. Buenas noches. Descansad. Bueno, las 10:48. Esto es Radio Morata, esto es Tendido Bravo. Dios, sentimientos como aquí, sinceramente, en pocas radios. Vamos con publicidad.